Comenzamos. Buenas tardes y bienvenidos al acto de presentación de la segunda edición del libro titulado Ingeniería, la forja del mundo artificial, del autor Javier Aracil Santonja, académico de la Real Academia de Ingeniería. Es un honor para nosotros compartir este acto con el Instituto Cervantes, que nació con la misión de promover la enseñanza y fomentar el encuentro e intercambio de la cultura española y panhispánica con las otras culturas del mundo, objetivo en el que la ingeniería desempeña un papel fundamental. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al Instituto Cervantes y a su director por brindarnos la oportunidad de realizar este acto en su sede. Comenzamos este acto con unas palabras de bienvenida del director, don Luis García Montero. Pues muchísimas gracias, Anabel. Amigos, amigas, la verdad es que para mí es una alegría recibir a la Academia de Ingeniería, al mundo de la ingeniería, al presidente, director de la Academia de Ingeniería en el Instituto Cervantes por muchos motivos. Yo soy profesor de literatura y he explicado muchos años en clase poemas de Federico García Lorca. Y uno de los poemas que escribió Federico García Lorca en medio de la crisis de Wall Street en 1929, Aurora, en un momento determinado, para señalar la quiebra de la sociedad, dice Lorca, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. Y bueno, el trabajo humano que no da fruto y que nos hace sudar lo pone en comparación con los juegos, con las organizaciones que no tienen arte. Es tomarse en serio lo que significa el arte, lo que significa un artefacto, lo que significa un mundo construido, porque arte, artificial, artefacto, tiene mucho que ver con el libro que presentamos hoy. Y por eso, pues siempre le doy la razón a Javier Pérez de Vargas cuando le oigo decir que la ingeniería es cultura, y por eso siempre he estado de acuerdo con Antonio Colino cuando nos dijo que en la caja de las letras del Instituto Cervantes tenía que estar un personaje como Torres Quevedo, y por eso es una alegría recibir al director de la Academia de Ingeniería, a Jaime Domínguez Abascal, para presentar este libro que nos ayuda a entender las relaciones profundas de la cultura con la ingeniería y de la ingeniería con las humanidades. Es una alegría poder recibir a Javier Aracil Santonja, que va a ser presentado por Enrique Cerdá Olmedo en esta casa que es de todos y todas las españoles, pero donde un andaluz de Granada como yo, pues también se siente alegre cuando hay presencia por diversos caminos de Andalucía. El acto de hoy, como ya sabéis, pues no es una colaboración ocasional. El Instituto Cervantes y la Academia colaboran con una conciencia clara de lo que supone los caminos que tenemos por delante. Por ejemplo, la Academia de Ingeniería es un aliado fundamental para el proyecto Teresia, junto al CSIC, la Universidad Politécnica de Madrid, el Centro Nacional de Computación. Pues el proyecto Teresia, que es muy necesario para censar, inventariar, ordenar e integrar con las grandes redes europeas datos de una gran cantidad de recursos léxicos en español, especializados en disciplinas científicas, técnicas, pues es un proyecto que nos une en el trabajo diario, la colaboración con nuestras herramientas que la tecnología pone a disposición cada vez de mayor número de profesionales. Con la Academia de Ingeniería hemos aprendido mucho sobre terminología
gracias a su edición del Diccionario Español de Terminología, y el metabuscador Teresia va a apoyarse mucho en el trabajo realizado. Y además de estas colaboraciones, pues la Academia forma parte de nuestro patronato y estamos organizando una serie de actos en algunas de las ciudades de nuestra red de centros, actos que se desarrollarán a partir del año que viene y que tienen como interés la difusión de la cultura de la ingeniería en español y la ingeniería española. El Instituto Cervantes tiene claro que la fuerza del español hasta ahora ha sido demográfica. Somos la segunda lengua del mundo en hablantes nativos después del chino mandarín. Tiene claro lo que significa llevar el nombre del autor del Quijote, de Cervantes, pero no cabe la autocomplacencia. La demografía tiene que ir acompañada cada vez más del prestigio, y el prestigio de una lengua como la española se funda no solo en la literatura, en la cultura humanista, sino también en sus posibilidades como lengua de ciencia y de tecnología. Y por eso nos parece muy importante apostar por la tecnología y señalar una y otra vez sus relaciones con la vida cotidiana, con la comunidad. Bueno, pues será interesante organizar en nuestro centro del Cairo pues unas jornadas que nos permitan meditar sobre los problemas del agua que tiene Egipto o pues destacar los avances en construcción de carreteras en las empresas españolas protagonistas, por ejemplo en Puerto Rico, donde acabamos de abrir una cátedra Cervantes y donde colaboramos, por ejemplo, con Aberti Autopistas. Y en ese sentido, pues la colaboración de nuestras instituciones creo que es fundamental, porque cada vez, como digo, hay que insistir y normalizar el concepto de que la ciencia, la técnica y las humanidades, cada una en su especificidad, pues forman parte de la cultura humana. Y yo creo que el libro de Javier Aracil que presentamos hoy, Ingeniería, la forja del mundo artificial, es en este sentido importantísimo. Si nos da por mirar el mundo de los ingenieros y comprendemos la larga marcha del Homo Faber, pues le damos la razón a Henri Bergson, que ya nos dijo que si pudiéramos despojarnos de todo orgullo, puede que nos dijéramos Homo sapiens, sino Homo Faber. Una cita que utiliza el autor de este libro, que le da la razón también a Ortega y Gasset, cuando Ortega nos recordaba que sin la técnica el hombre no existiría ni habría existido nunca. Así que con este libro que mira al mundo de los ingenieros, a la larga marcha del Homo Faber, pues queremos llamar la atención sobre el origen de nuestra civilización, donde la ingeniería fue siempre fundamental, y cómo la ingeniería ha marcado la evolución humana, la evolución de nuestras vidas, y no solo a la hora de construir un puente, sino a la hora de meditar sobre la alimentación, sobre los techos que nos cubren, sobre los transportes, sobre la comunicación y sobre todo lo que hoy se esconde en la palabra artificial. Es muy importante reflexionar sobre la historia, sobre figuras como Torres Quevedo, reflexionar sobre los inicios de la mecánica, de la ingeniería electrónica y reflexionar sobre el paso unido de la ingeniería y el ser humano cuando los sudores sin fruto que aludían a el destino de Adán, ganar el pan con el sudor de la frente, se unían a los juegos sin arte, es decir, a la pérdida de conciencia del significado de la ingeniería.
Este libro es muy iluminador, no solo para especialistas, sino para gente que quiera comprender el mundo de la cultura y el papel de la ingeniería y de la técnica en la cultura. Y por eso, pues agradezco también la otra parte del libro donde se llama la atención sobre la responsabilidad social del ingeniero, sobre los retos para humanizar la ingeniería, preguntándonos por cuestiones como la ecología, como la ética de la vida humana, la ética que en definitiva pues siempre medita sobre los efectos colaterales del progreso y nos invita a mantener la dignidad de la comunidad que habitamos y del planeta y la naturaleza con la que contamos a la hora de establecer nuestros caminos. Hubo un momento donde se tomó conciencia de la ingeniería y se apostó por unir la técnica del ingeniero capaz de urbanizar la realidad con la técnica del poeta capaz de organizar un poema. Y ahí es cuando Juan Ramón Jiménez dijo: inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Esa era una exactitud que la poesía heredaba de la tecnología, como heredó también otras lecciones, porque cuando el desarrollo tecnológico y científico del siglo XIX se apartó del compromiso humano y del entendimiento humano y empezaron a hablar en una lengua distinta a los de la comunidad, pues los poetas dijeron: pues nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que hacer una poesía que solo entiendan los poetas. Y entonces Rubén Darío escribió versos como: que púferes, canéforas te ofrenden el acanto. Y decía Federico García Lorca: qué maravilla, si solo se entiende el qué. Bueno, pues en el mundo en el que estamos hoy, donde se repiten tantas cosas que tienen que ver con la inteligencia artificial, con la ingeniería, con la tecnología, si queremos que la sociedad comprenda el papel que juega la inteligencia ingeniera dentro de ella, y si queremos llamar la atención a las instituciones para recordarles lo importante que son las inversiones como bien de comunidad, como bien social en la ingeniería o en la cultura humanista, es muy importante hablarle a la gente en la lengua de la gente. Y por eso todo esfuerzo de comunicación es fundamental, y por eso para mí es una alegría que presenten ustedes aquí este libro, La forja del mundo artificial, y poder darle las gracias por su presencia a Jaime Domínguez Abascal, presidente de la Real Academia, a Enrique Cerdá Olmedo, académico, y a Javier Aracil, el autor de este libro magnífico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, director. A continuación tiene la palabra el presidente de la Real Academia de Ingeniería, don Jaime Domínguez Abascal. Buenas tardes. Bueno, para mí buenas tardes, director. Para mí es un placer estar en la presentación del libro de Javier Aracil, La ingeniería forja del mundo artificial. Y bueno, voy a comentar un poco, como muchos de ustedes saben, los objetivos de la academia, y después hablaré un poco sobre muy poco sobre el libro y el autor, que ya de eso se encargarán tanto Enrique Cerdá como el propio autor, ¿no? Los objetivos de la Academia de Ingeniería son promover la calidad y la competencia de la ingeniería, impulsar el estudio, la investigación, la discusión y la divulgación de los fundamentos de la ingeniería. Además, también es un objetivo importante dar a conocer los logros de la ingeniería para que la sociedad conozca qué se puede conseguir a través de ella y cuáles son los resultados que se obtienen desarrollando la ingeniería. Otro también de los objetivos es asesorar a las instituciones públicas o privadas en temas relativos a
a la ingeniería, como puede ser la ingeniería por sí misma, las tecnologías, la digitalización, la energía, la innovación, etcétera. ¿Esto cómo lo hace la academia? Bueno, normalmente lo hace a través de publicación de algunos libros, la organización de jornadas a partir de las que se hacen después pequeñas declaraciones indicando jornadas sobre, últimamente hemos tenido una, por ejemplo, sobre los incendios forestales y se están preparando ahora un pequeño comunicado indicando pues, los problemas que tienen los incendios forestales de nueva generación, como le están llamando en algunos casos. Y, bueno, normalmente para el desarrollo de estas actividades tenemos formados unos grupos de trabajo en la academia que están formados por académicos y también expertos de fuera de la academia, que se considera que hay muchos grandes expertos que no están también en la academia, sobre todo muchos jóvenes. Y tenemos 6 grupos formados, uno que se dedica a digitalización e inteligencia artificial, otro a medio ambiente, clima y energía, otro dedicado a la salud y la dependencia, a agroalimentación, otro a industria y a formación en ingeniería. Todos esos grupos pues, se reúnen con frecuencia para tratar determinados problemas de la ingeniería que consideren que sean de trascendencia para la sociedad y de interés para la sociedad y en los que la academia y la ingeniería tenga algo que decir. En relación al Instituto Cervantes, para nosotros es un placer y estamos empezando a colaborar con el Instituto Cervantes, como ha dicho ya el director, en distintos temas. Por un lado, el proyecto Teresia para el diccionario y para la introducción o la utilización de la inteligencia artificial en el diccionario, tanto en el general diccionario de la lengua como en el de ingeniería. Estamos también en actos como este, la presentación de logros de la ingeniería en distintos centros del Instituto Cervantes y también queremos, y ya hemos llegado lo hemos hablado también con el director, la inclusión en la caja de las letras de algunas aportaciones más de otros ingenieros, entre ellos pues el de Agustín de Betancourt, que hace ahora 200 años de su fallecimiento. El libro que se presenta hoy yo creo que es una excelente muestra de la definición de ingeniería. La ingeniería, la forja del mundo artificial. Si definimos la ingeniería como el conjunto de actividades que persiguen el mejorar la calidad de vida de las personas o de la sociedad a través de la transformación de la naturaleza, pues eso es la forja del mundo artificial. Hay muchos ejemplos, desde los simples, que es directamente transformar la naturaleza, como puede ser el hacer una carretera, hacer un puerto, o uno que estuvimos no hace mucho en Sierra Espuña, en la provincia de Murcia, donde una reforestación que se realizó en una zona de la sierra a final del siglo XIX, principios del XX, consiguió eliminar los problemas de inundaciones que se producían en todos los pueblos de alrededor cuando había pues, épocas de alta lluvia. Hicieron una transformación a través de la organización de una serie de bancales que, por un lado, interrumpían el curso del agua y la reforestación de toda la sierra, y con eso consiguieron eliminar una obra típica de la ingeniería de monte, que es una excelente obra y que a mí me sirvió mucho de ejemplo para entender fácilmente lo que es la ingeniería. Después se puede ir uno a otras ramas de la ingeniería, como puede ser desde la automoción, pues al final es la transformación de la naturaleza para ser capaz de conseguir que los humanos nos podamos desplazar más fácilmente. Entonces, bueno, esta publicación yo creo que es un excelente ejemplo y es un ejemplo también de lo que decía antes de divulgar la ingeniería en la sociedad. Queremos hacer
Bueno, de hecho se está terminando una publicación también sobre Betancourt para conocer sus aportaciones a la ingeniería y esperamos seguir haciendo publicaciones de este tipo que no sean solo sobre determinados temas, sino temas como el de temas específicos, digamos, sino también de difusión de la ingeniería y de los logros conseguidos. En relación al autor, bueno, pues ya el académico Enrique Cerdá hará una semblanza del autor y hará mucho mejor de lo que yo puedo hacer. Solo decir que fue profesor mío cuando yo estudiaba la carrera y desde entonces creo que ha sido una de las referencias que yo he tenido en mi vida profesional. Javier Aracil lleva años trabajando sobre las características peculiares de la ingeniería, su diferencia con las ciencias, que son muchas y él nos lo hará ver probablemente hoy también, y fruto de ello es la edición de este libro y la cantidad de, yo le he oído algunas charlas sobre el tema y la cantidad de charlas que ha dado sobre este tema con distintos puntos de vista de la ingeniería, que me parece que son excelentes y que veremos posteriormente a través del académico Enrique Cerdá y del mismo autor. Y nada más, muchas gracias. Gracias, presidente. A continuación tiene la palabra el académico don Enrique Cerdá Olmedo, que nos ofrecerá una semblanza del autor. Buenas tardes, queridos amigos, queridos curiosos, que a partir de este momento ya sois amigos también. Presentar a Javier Aracil en unos minutos es simplemente imposible. Es una obra mágica. Es como meter a un gigante de las 1001 noches en una botellita. Ese trabajo, sin embargo, ya lo ha hecho él. Claro, la botella es un poco más grande de lo que cabe en 15 minutos. Esa botellita o ese botellón de Javier se llama un libro que se llama Añoranzas y desengaños, que publicó hace la versión que conocemos ahora, 4 años en Sevilla. Ese libro es una autobiografía muy especial, con su poquito de soberbia y su poquito de, digamos, de autocensura. Pero dentro de que esas alteraciones son comunes en las autobiografías, el punto de vista suyo en su autobiografía es muy original. Y además incluye un adelanto del libro que va a presentar ahora. La vejez, él y yo tenemos 82 años, reemplaza ilusiones por recuerdos. Aracil, bregando muchísimo toda su vida, ha convertido prácticamente todas sus ilusiones sobre investigación, docencia, organización de la universidad y de las instituciones. Prácticamente las ha conseguido todas y se han convertido automáticamente en recuerdos y en honores, de los cuales pueden ustedes consultar una lista en muchos sitios, por lo cual me evitan a mí el tener que hacer largas listas de números, distinciones, publicaciones, la gente que habló bien de él y esas cosas. Me perdonarán ustedes que yo haga una cosa completamente distinta. Lo que yo pretendo hacer viene de una frase de Jean Monnet, uno de los fundadores de la Unión de Enanos Europeos, como llamo yo al tinglado que tenemos ahora. La frase es: muchos quieren ser alguien y pocos quieren hacer algo. Lo que yo me pregunto no es eso. Lo que yo me pregunto es cómo Aracil adquirió la capacidad de hacer lo mucho que ha hecho. Por ejemplo, escribir este libro. Cuando nació no sabía hacerlo. ¿Cómo ha llegado a ser capaz de hacerlo?
Claro, cuesta su trabajillo, porque es un enano mirando a un gigante. El otro trabajillo es que él además sabe mucho más que yo y ha hecho mucho más que yo. Pero una ventaja es que tengo obra, experiencia comunes con él. Naturalmente, como yo soy catedrático de genética, pues la culpa se le ha hecho en parte a los genes. La mente al nacer no es una tabla rasa, como creían los escolásticos, sino que ya nace con programas, con aplicaciones dispuestas para funcionar, conductas innatas, que naturalmente deben ser venir de los genes, se supone. Pero luego desarrolla todo género de nuevas conductas. Y en ese desarrollo de conductas deben también participar los genes. Lo que pasa de los genes que hacen estas cosas, que hacen nuestra conducta, se sabe bastante para hongos, bacterias, y moscas y cosas de esas. No se sabe prácticamente nada para nosotros. Y además yo no sé absolutamente nada de los genes de Javier, y creo que él tampoco. Puede que tenga algo. El resultado de eso es que tengo que saltarme el tema y limitarme, por tanto, a hacerle una recomendación. Que guarde uno de los dientes que deseche su dentista, que con la edad será alguno que otro, y que en vez de tirarlo a la basura, lo rotule con un letrero que diga reliquia de ADN de ingeniero para los científicos del futuro. Porque el tema de la relación del ADN con la conducta humana va a ser una explosión gigantesca en el próximo futuro. Naturalmente llevamos toda la vida creyendo que el ambiente influye en nuestras habilidades. Por ejemplo, el hambre agudiza el ingenio. Y además es un tema de infinita literatura. Para ser más propio del Instituto Cervantes, pues no hace falta más que pensar en Lázaro de Tormes, Cipión y Berganza, que ni siquiera eran hombres, eran perros. O Carpanta, que tampoco es un hombre, que es un dibujo del pulgarcito. Estos son de los personajes más interesantes que ha creado el idioma español, que recomiendo vivamente que los promocionáis, los promováis. Nos parecen más reales que la vida misma. Pero es verdad que el hambre agudiza el ingenio. Naturalmente, las relaciones entre el ambiente y nuestra conducta es el tema del 80% de la literatura o de más. Todas las novelas tratan de eso. Pero, desde el punto de vista científico, como digo, están mantillas. Esa tarea es una tarea gigante, pero debe animarnos, o por lo menos no desanimarnos, que en la Edad Media, Ibn Khaldun, un tunecino de origen sevillano, por cierto, hizo una obra tan grande como esa, que fue establecer la enorme base de la relación entre el ambiente en que viven los pueblos y su estructura social y su historia. O sea, eso mismo, no para la biografía humana, sino para la historia y la estructura de los pueblos. Y eso está en los prolegómenos de Ibn Khaldun, un libro que a mí absolutamente me fascinó. Como es de los moros, nadie le echa cuenta, claro. Entonces, la cuestión ahora es que la genética, de la que estamos hablando, se extendió hace unos 80 años en dos escuelas absolutamente enfrentadas. Los mendelistas, americanos, europeos y tal, creían en los genes y negaban por completo que el ambiente pueda influir a los genes directamente, solo a través de un proceso evolutivo complicadísimo. Los misurinistas en la Unión Soviética negaban la existencia de los genes, pero aceptaban que hay influjos directos del ambiente sobre las características heredadas por los seres vivos.
Naturalmente aquello fue una guerra sangrienta, con muertos. Pero, ¿qué ha pasado ahora? Pues resulta que los dos bandos llevaban razón en lo que afirmaban y se equivocaron en lo que negaban. Es decir, tanto es verdad que los genes existen como que el ambiente modifica directamente a lo que se hereda. A esas modificaciones directas de los genes por el ambiente se le conoce ahora no como mitsurinismo, eso está mal visto, santo Dios, lo que dirían los americanos, sino epigenética. La epigenética ha conocido una absoluta explosión en los tiempos recientes y ahora sabemos muchísimos mecanismos detallados epigenéticos de la influencia de muchísimas cosas ambientales sobre el funcionamiento, la expresión, la lectura de los genes, sobre todo en microorganismos. Resulta que la epigenética ya la habíamos descubierto desde que se inventaron los rollos de pergamino. Por ejemplo, ustedes hacen epigenética cuando toman un libro y lo tienen cerrado. Pues no se puede leer. Tú no puedes leer un libro cerrado. Abrirlo no cambia el contenido de los genes, sí que igual, pero se vuelven accesibles. Hacerle una marca aquí en el extremo a la hoja no cambia el contenido de los genes, del texto, pero me señala que debo pensar en leerlo o lo que sea. Modifica mi conducta respecto del libro. Lo mismo cuando hago anotaciones a lápiz o cuando pego un papelillo semiadhesivo o simplemente cuando me olvido en el libro de una cuchara cogida aquí, lo dejo allí y ya lo tengo marcado. Esas son modificaciones que llamaríamos epigenética si estuviéramos hablando de los genes. ¿Qué efectos tiene la epigenética en el hombre? Los mejores resultados, los más llamativos que yo conozco, son la relación entre el hambre y los genes. El pasar hambre es una costumbre habitual de los seres humanos que se ha repetido infinidad de veces en la historia. ¿Qué pasa cuando pasas hambre? Pues el estudio más interesante son un conjunto de varios estudios que se han hecho sobre los efectos del hambre que sufrieron los holandeses, sobre todo entre Ámsterdam y Rotterdam, en los 2 últimos años de la Guerra Mundial. Toda Europa pasó mucha hambre, aquí, allí y en todas partes. Pero esos pasaron todavía más. Cuando nacieron los niños que estaban en ese momento en gestación, pues se midió su tamaño y eran normales. De manera que nadie más volvió a ocuparse de aquello. En los años 80 alguien dijo, pero eso es un caso interesantísimo. Tenemos miles de datos, porque los holandeses son muy burocráticos. De manera que los hospitales están llenos de datos de esos miles y miles de personas. Miraron esos datos y llamaron a los que pudieron. Dijeron, ¿está dispuesto a colaborar? Están colaborando miles de esos afectados, sus hijos y sus nietos. ¿Y qué pasó? Pues pasó que los que sufrieron esas hambres cuando estaban en el vientre materno han desarrollado unos incrementos muy significativos estadísticamente en cardiopatías, asma, neuropatías, cáncer y sobre todo en el metabolismo de la glucosa, que conduce a diabetes y obesidad. Nos pasa eso a Javier y a mí, porque Javier y yo hemos pasado también mucha hambre. Los padres de Javier y los míos pasaron el hambre de la guerra, pero el hambre en España duró hasta los años 50, cuando los americanos levantaron el asedio económico a España. Y vinieron los quesos esos malísimos de Wisconsin. De manera que, ¿qué observamos? Pues aquí tienen un ejemplo. Soy cardiópata, tengo asma, sospechoso de neuropatías, conductas aberrantes, no tengo diabetes. No le quiero preguntar a Javier qué le pasó. No les quiero preguntar a los que estén aquí, que estuvieran en efecto, qué les pasó. Pero me temo que esos efectos nos han pasado. Es decir, que nuestra conducta
fue afectada por un hecho tan trivial como que pasamos hambre nuevo. Curiosamente, al mirar el ADN y las histonas, que son las proteínas unidas al ADN para su expresión, en esas personas se encontró una elevación de unos fenómenos que no voy a discutir porque no quiero que me acusen de, ¿cómo se llama aquello? Púberes esto, de manera que son cambios de la metilación del ADN y la modificación de las histonas, que son mecanismos epigenéticos. Y esos aparecen aumentados significativamente en los mismos cardiópatas, etc. De manera que hay una relación entre uno y otro. Se conoce o se sospecha cuál es el mecanismo molecular intermedio. No se lo voy a decir ahora porque temería dormirlos, pero lo pueden leer resumido en el texto que se va a colgar, espero que sí, jefe, en el portal de la Academia. ¿Somos, Javier y yo, más inteligentes que nuestros padres? Me temo que no, ¿no? Pero ciertamente somos más mansos. Nuestra generación no ha hecho una barbaridad, una enorme guerra civil. O sea que seguramente en algo hemos mejorado respecto de aquella generación, aunque estamos en duda ahora. Hablando ya directamente de Javier, voy a robarle el título de su libro, de un libro de Miguel Ángel Asturias, que se llama Hombres de maíz, para describir a los mayas, y le voy a llamar Hombre de arroz. ¿Y por qué le digo esto? Pues porque cuando era niño comían en su casa arroz todos los días, menos el domingo. El arroz se consideró siempre un plato barato, en comparación con otras cosas. Un compañero suyo de estudios, cuando se enteró de aquello, se quedó asombrado, no se lo podía creer. ¿Y qué podéis comer el domingo? O sea, era como era un sabio que un día se encuentra alguno que come más arroz que tú. A mí me hicieron de trigo y tocino, porque no nací en Alcoy, como él, y no me crié allí. La situación de Alcoy mejoró gradualmente, porque es una ciudad industrial, frugal, seria, socialmente heterogénea y con bastante inestabilidad social. Se sube y se baja. Javier desarrolló su cuerpo dándose largas caminatas por los montes de los alrededores, que son muy difíciles de caminar. Y su mente con infinitas lecturas, algunas que le recomendaba a su hermano, pero muchas totalmente aleatorias. Y más diversas de lo que pudieron ser las de otros por aquellos tiempos, porque en Alcoy había, como en Granada también lo hubo, una librería donde se suponía que de forma clandestina se vendían libros prohibidos. Y el hombre no dejó de meter la cuchara allí. Su experiencia discente fue bastante negativa en varias instituciones, pero fue muy positiva cuando acudió al Instituto de Alcoy, en el que se bachilleró muy brillantemente. Dos profesores, que pueden leer ustedes en mi texto, le influyeron muchísimo porque le abrieron vías muy distintas y muy amplias que él no se imaginaba primero. El resultado de estos contactos fue que él desarrolló una serie de actitudes, entre las cuales estaba obviamente una que él cita directamente, cito textualmente. Teníamos la pretensión de que se estaba esperando que llegásemos nosotros para arreglarlo todo. Menudo chasco nos íbamos a llevar. La revolución a la postre se vería reducida a una rebelión contra el statu quo que acabó en una escueta revuelta de costumbres. Que pudieron quitarse la corbata, dejarse barba y venir aquí en pantalón corto, no sé si hay alguien. A partir de ahí veo su vida como el jardín de los senderos que se bifurcan, como la de todos nosotros. Continuamente tenemos que elegir entre alternativas que son difíciles de reconciliar.
ser dibujante, ser pintor, matemático, físico, ingeniero. Para todo ello se sentía Javier cualificado por sus habilidades. Lo de pintor lo conserva como pasatiempo favorito y su obra ha recibido interesantes premios. Pero acabó yéndose a la ingeniería. ¿Por qué? Sobre todo porque en el bachillerato le había deslumbrado, cito textualmente, el mundo de la ciencia, en el que se alcanza esa excelsa y enigmática conciliación de claridad y belleza en la explicación de algún fenómeno natural, con su rosario interminable de conjeturas y refutaciones. Se decantó por la ingeniería y especialmente por la ingeniería industrial. Su padre era copropietario, creo, y director de una fábrica no muy grande en Alcoy. Y le hacía ir los días de asueto de la escuela, le hacía ir a la fábrica, donde adquirió una repulsión completa por la ingeniería química y por la mecánica. La mecánica hacía mucho ruido y la química olía muy mal. Pero le desarrolló una gran afición a la electricidad. Y eso es el origen de lo que ha llegado a ser después. Se matriculó en ingenieros, ingresó en Bilbao, se movió a Madrid y allí ha hecho la parte inicial de su periodo postgraduado. Ya muy al principio le fascinó la automática, porque decía que era una prodigiosa revolución por la que las máquinas presentan comportamientos que imitan o al menos complementan las funciones mentales. A esa automática se fue cuando ya tenía afición de siempre, pero cuando se incorporó a la cátedra de electrónica que tenía Eugenio Andrés Puente en Madrid. Y bueno, los comienzos en aquella época, los comienzos en España de la transición entre graduarse y poder comer de tu trabajo fueron bastante duros. No voy a contar cómo se hace, porque ya no se hace así, se hace de otra manera, pero tuvo sus dificultades. Empezó la tesis doctoral, que entonces era una actividad completamente desconocida en la Escuela de Ingenieros, se inventó entonces. Fue de los primeros, y no creo si uno o dos de su escuela, no había el primero o el segundo de su escuela. La tesis doctoral. Cuando ya estaba haciendo la tesis doctoral, él había tenido toda la vida una fascinación por Francia. Como dice él, todos teníamos entonces estábamos bajo la influencia de los últimos estertores de la cultura francesa. Efectivamente, la cultura francesa ha bajado mucho desde entonces, pero entonces estaba muy alta. Y claro, de aquí a París era más barato que ir a otro sitio, de manera que se fue muchas veces a París, unas veces solo para respirar, y luego a París y a otros sitios de Francia para colaborar con investigadores de automática de Francia. En Madrid las cosas estaban mal, de manera que cuando le ofrecieron en la nueva escuela de industriales que se fundó en Sevilla, la inmediatez de que le iban a dar una cátedra, pues allá se fue. Bueno, no fue tan inmediato, pero ha hecho toda su carrera en Sevilla desde entonces. Las innumerables ofertas de irse a Estados Unidos o a Francia o a otros lugares de España, muy atractivas, no le han hecho alejarse de Sevilla, que es una ciudad donde ni él ni su mujer tenían nada que hacer. Eran completamente nuevos allí. Y ahí se quedan. Se dice que Sevilla es un agujero negro. El que cae allí se queda allí. Sevilla fundó un departamento de ingeniería electrónica, de sistemas y automática, que ahora se llama solamente de sistemas y automática. Y allí sigue prestando su colaboración, lo que le queda de interés
por la ingeniería propia es que va allí, se reúne con sus compañeros y siguen pensando sobre cosas. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo era la universidad entonces? Ya que termino con eso, porque me no he puesto el reloj en hora, me tenían que haber avisado ustedes. Sigue en cero, lo siento. Esto termino. La Universidad de Sevilla, el año 1970, por ahí, era una universidad que un catedrático de allí, Martínez Girón, que era uno de Derecho, Historia del Derecho, le pregunté por eso, ¿cómo es la Universidad de Sevilla? Y me dijo, aurea mediocritas. Los de Derecho entonces hablaban latín, como Horacio, que es de donde viene la frase. Y efectivamente se reconocía enseguida, podría decir que la mediocritas se veía por todas partes, pero el oro del áurea era más bien escaso y estaba en forma de unos pocos cerebros, catedráticos sobre todo, dispersos por el cuerpo social. ¿Cómo es ahora la Universidad de Sevilla? Pues igual, áurea mediocritas. La gran mayoría de la universidad es una porquería, incluso está en obvia decadencia, como la cultura francesa y la americana. Y sin embargo, las pepitas de oro abundan más que antes. Y esas pepitas de oro ahora no son tan individuales, ahora son más bien colectivas. O sea, estoy de acuerdo con una cosa con lo que no estoy de acuerdo nunca, claro, que es la estimación de las universidades del mundo según Shanghai, la lista de Shanghai. Entonces, la Universidad de Sevilla se queda para allá por el 400 y pico. Bueno, podía estar mucho peor o no salir en absoluto. ¿Y qué le hace estar medianamente bien? El departamento que fundó él es el más reconocido ahora en el mundo. ¿Y qué hace cuando ya no se tiene ilusiones de tantas cosas? Porque se ha jubilado. Pues lo que se hace es un poquito de ir a la universidad y pensar sobre estas cosas de los tal. Otra cosa es vivir con la familia, que ha venido aquí en buena representación. Y otra cosa que se hace es pensar sobre conceptos que a él y a los demás nos parecen borrosísimos e incluso totalmente erróneos. Uno de esos conceptos es ¿qué es la ingeniería? Parece mentira que ese concepto no estuviera definido. La definición era totalmente imbécil. Había caído en las manos de que la ingeniería es la hija de la ciencia. ¿Pero qué va a ser la hija de la ciencia? Ya se lo contará él. Terminaré diciendo que gracias a él se ha conseguido una serie de cosas, estructuras de la universidad, estructuras de la academia, resultados científicos, resultados docentes, innovaciones docentes, una serie de cosas que sin él no hubieran ocurrido, o al menos hubieran ocurrido mucho más tarde y mucho peor. De manera que gracias por hacerlo. Y encima de todo eso, he escrito este libro. Gracias. Muchas gracias, señor Cerdá, por sus palabras. Seguidamente tiene la palabra el autor del libro y académico de la Real Academia de Ingeniería, don Javier Aracil Santo. Bueno, pues muchas gracias a los que me han precedido, especialmente al director del Instituto Cervantes, al presidente de la Academia y a mi buen amigo Enrique Cerdá, que no ha disimulado nada, que es muy buen amigo mío. Todos habrán comprendido que así es el caso. También quiero agradecer a las dos instituciones, al Instituto Cervantes y a la Academia de Ingeniería, el que hayan organizado este acto para presentar la segunda edición de mi libro,
que está muy modificada con respecto a la primera, si es que ustedes conocen la primera. También tengo que expresar en este capítulo de agradecimientos al anterior presidente Antonio Colino, que fue el que impulsó el que se hiciese esta nueva edición, a Pedro Sánchez Moreno, de Ediciones 12 Calles, que ha hecho de unas ideas más o menos dispersas una magnífica edición. El libro creo que ha quedado muy bonito. Y dentro de la academia, a Javier Pérez Vargas y al resto de las colaboradoras que han contribuido al éxito de la edición del libro y a que se lleve a cabo este acto. Y paso ya al tema que nos ocupa. Los libros que escribimos los ingenieros no suelen tener nada de autobiográfico. Más bien suelen estar repletos de expresiones matemáticas y de diagramas. Pero en el caso del que hoy nos ocupa, le sobrevuela un halo de memorias, aunque sea indirecto, al que voy a dedicar la primera parte de esta intervención. El relato se inicia a finales del decenio de los 50 del siglo pasado, cuando empecé mis estudios superiores. Durante el bachillerato había sentido una especial afinidad por las ciencias, en especial las matemáticas, pues en el Instituto de Alcoy, en el que estudié, había un excelente catedrático de esta disciplina que supo inducir en mí la pasión por esa rama de la ciencia. Al terminar el bachillerato, incluso llegué a tener en mi casa los impresos para matricularme en la Facultad de Ciencias, en una de las secciones de matemáticas o de física, disciplinas ambas que ejercían un enorme atractivo para mí. Pero al final me incliné por estudiar para ingeniero industrial por razones propias de las indecisiones de la edad y que resultarían difícil de explicar a estas alturas. El caso es que lo hice sin saber muy bien en qué consistía esa profesión y cuáles eran los rasgos que la caracterizaban. Así pues, estudié una carrera de ingeniero, aunque mis ambiciones no estaban tanto en el terreno profesional de esa titulación como en una carrera académica, lo que en aquellos años no se contemplaba en las escuelas de ingenieros. No había en ellas profesores con dedicación exclusiva, como hoy sucede mayoritariamente, ni se hacían tesis doctorales. Pertenezco a los primeros que obtuvieron el título de doctor ingeniero, título a cuya consecución me dediqué plenamente apenas terminé los estudios ordinarios, lo que entonces, ya digo, no era nada usual. Consecuencia de ello fue que me vi pronto de catedrático de la recién fundada Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla, que había empezado a funcionar sin ningún profesor numerario y con la circunstancia adicional de ser el primero que ejercía como tal en esa escuela. Las insólitas vicisitudes de esos primeros años en Sevilla las he descrito en otro libro que ha mencionado Enrique Cerdá. El caso es que en unos años tempranos de mi vida y con unas ambiciones fundamentalmente académicas, me vi de director de un centro recién creado en una universidad convencional, literaria se decía entonces, que no entendía las peculiaridades de una escuela dedicada a la formación de ingenieros. Lo que, por otra parte, no era de extrañar, pues los estudios de esa profesión se habían mantenido al margen del sistema universitario español desde la fundación de las escuelas en el siglo XIX, antes incluso de que en las universidades aparecieran las facultades de ciencias. Hasta cierto punto, los estudios de ingeniería
constituían una secuela de la memorable Ilustración española del siglo XVIII. Mi paso por la dirección de la escuela fue particularmente borrascosa, pues hubo de proceder a una especie de refundación del centro. El título de ingeniero, a mediados de los años 60, aún conservaba el aura de prestigio que había adquirido durante más de un siglo de exitoso ejercicio profesional. Los ingenieros formaban un cuerpo de gran reputación y eran muchos los jóvenes que ambicionaban unirse a él por las excelentes perspectivas profesionales que ofrecía, pese a la dureza de los estudios correspondientes, en particular del ingreso en las escuelas, que era especialmente exigente. Como acabo de recordar, la Escuela de Ingenieros de Sevilla no tuvo una fácil integración en la universidad de esa ciudad y era frecuente, incluso entre los miembros de la Junta de Gobierno, que cuando yo era director del centro me impugnasen con sorna sobre qué era eso de la ingeniería. Aunque la profesión había alcanzado un gran crédito profesional y social, lo que no dejaba de provocar algún escozor en otras profesiones. En consecuencia, fue inevitable que se desarrollara en mí un enorme interés por las cuestiones de la especificidad y de la historia de la ingeniería, lo que ocupó parte de mis años activos en la escuela y que en estos últimos tiempos, ya jubilado, la ocupan por completo. A partir de ello, mi temprano entusiasmo por la ciencia se vio desplazando hacia la ingeniería, entusiasmo que se incrementó con este cambio. El libro que hoy se representa es el resultado de esos desvelos. En la escuela que me había formado se ponía énfasis solo en los aspectos técnicos y prácticos de la ingeniería, dejando de lado el estudio de sus principios y del contexto histórico que le daban identidad. Estas cuestiones se consideraban obvias, pues el prestigio alcanzado por la profesión mitigaba la necesidad de recurrir a ese tipo de argumentos. Se diría que la defensa de la especificidad de la ingeniería iba de sí, dado el éxito social que había logrado. Así pues, entre los ingenieros se observaba una falta de inquietud por la reflexión sobre lo definitorio y exclusivo de su actividad, en lo que las excepciones eran muy pocas. Entre ellas destaca la de un ingeniero americano, quien respondió irónicamente a alguien que le preguntó por qué los ingenieros no se interesaban en estas cuestiones, y le contestó: los ingenieros prefieren dedicarse a los problemas que sean capaces de resolver. En las páginas del libro que hoy se presenta se defiende que los ingenieros deberían contribuir al fomento de una cultura intelectual en la que lo técnico ocupe el lugar que le corresponde por su papel determinante en la aventura humana. De manera que el abordar esas cuestiones se convirtió para mí en una gran prioridad, aunque yo no estaba suficientemente preparado para contrarrestar debidamente los comentarios respecto a la falta de identidad de la ingeniería. Pero pronto me di cuenta de que no se trataba solo de un caso particular de la Universidad Sevillana, sino que respondía a una situación general. Incluso recuerdo que tuve una entrevista a petición suya con un secretario de Estado del Ministerio de Educación y Ciencia en la que me sondeó sobre la posibilidad de abolir las ramas de la ingeniería industrial tradicionales, mecánico, químico, eléctrico, dejando en las escuelas de industriales únicamente la especialidad de organización industrial y al mismo tiempo llevar las enseñanzas de esas ramas a las facultades de ciencias convencionales, especialmente a la de físicas. La cosa quedó en nada
pero refleja el inquietante punto de vista que imperaba en ciertos medios los años 80 del siglo pasado. Como consecuencia de todo ello, me vi impelido a ocuparme de la especificidad de la ingeniería en particular y de la técnica en general, como aún se llamaba a lo que hoy se conoce como tecnología, por influencia de la cultura anglosajona dominante en nuestros días. En lo que sigue emplearé siempre el término técnico, aunque cada vez sea más difícil eludir el ajeno anglicismo tecnología. No en balde, donde se forman los ingenieros es en escuelas técnicas superiores. El caso es que, enfrascado en esas cuestiones, llegué a comprender que vivíamos en un mundo artificial fabricado con el concurso de la ingeniería, que constituía uno de los puntales de nuestra civilización. Si miramos a nuestro entorno, todo lo que vemos son artefactos producto del inagotable espíritu creador y transformador del que estamos dotados los humanos, que hemos construido el ubicuo mundo artificial en el que se nos abren posibilidades que son inéditas en el natural. La construcción de ese medio artificial ha tenido un impacto descomunal en el mundo natural, reduciendo el número de ecosistemas naturales vírgenes, pues la ingeniería también puede provocar efectos secundarios indeseados como la degradación ambiental. En tiempos remotos, cuando los humanos eran escasos, resultaba más sencillo armonizar la preservación del entorno natural con el progreso humano. Sin embargo, hoy en día, encontrar un equilibrio entre nuestro bienestar y la conservación de un medio ambiente sostenible se ha convertido en un desafío cada vez mayor. No obstante, la sociedad actual depende sin remedio de ese entorno fabricado, ya que nos hemos adaptado a vivir en él y no podemos retroceder al mundo silvestre que existía hace cientos de miles de años, ya que somos demasiados para ello. Para remontarse a los orígenes de la técnica que coinciden con los de la humanidad, hay que referirse a nuestros primitivos antepasados que utilizaron herramientas de piedra y de todo lo que tuvieron a su alcance para cazar y recolectar alimentos, construir refugios y dominar el fuego. A todos estos utensilios se sumó la facultad de transmitir con precisión los progresos técnicos gracias al lenguaje que propició la cooperación entre los humanos y que está en el origen de nuestra civilización. En efecto, hace unos pocos miles de años se desencadena un proceso de acumulación cultural y de transmisión del saber técnico, del saber hacer, que desemboca en la actualidad en una hogaza de pan o en un avión supersónico. Así se estimuló el auge del Homo faber para la creación del distintivo mundo artificial mediante la invención y la ejecución de un entorno fabricado por los humanos que ha dado lugar a una naturaleza alternativa. Sobrenaturaleza la llamó Ortega. Los objetos construidos se hicieron buscando la utilidad de los respectivos productos. De este modo se consolidó la técnica que comprende el conjunto de habilidades y conocimientos específicos utilizados para crear artefactos que mejoren nuestro bienestar y longevidad. Según las actividades técnicas adquirieron mayor complejidad, la técnica se convirtió en la ingeniería, que es la forma superior de la técnica. La ingeniería es la técnica por antonomasia, dijo Ortega, la cual hace su aparición en el mundo antiguo cuando se requiere dirigir y coordinar el trabajo necesario para llevar a cabo grandes obras.
De esta manera, la ingeniería se consolida como la forma más evolucionada de la técnica, llevando la capacidad humana de transformar el mundo a su máxima expresión y articulando en torno a ella a la actividad económica que da coherencia y consolida la sociedad. Así pues, la historia de la civilización es la de la creación y el crecimiento del mundo artificial, que es obra de la imaginación, la creatividad y la actuación de los humanos, si bien no se limita a las máquinas y los objetos técnicos. La creatividad está dotada de una enorme polisemia y se emplea tanto para referirse a la máquina de vapor como para la equiparación de la gravedad con la aceleración constante o la creación de una obra artística o literaria. En cada caso tiene sus matices. Además, el mundo artificial comprende también lo que hemos ideado para facilitar nuestra vida en común, como el lenguaje y la organización social, aunque aquí no nos ocuparemos de ello. Nos interesa solo constatar los éxitos grandiosos de la ingeniería, como son los múltiples artefactos de los que depende nuestra holgada vida actual. En todo caso, cuando se habla de la ingeniería, resulta inevitable referirse también a la ciencia. Lo que proyectan y fabrican los ingenieros está formado por componentes cuyas propiedades puede que estudie la ciencia. La ciencia permite a los ingenieros aprovechar el conocimiento de los fenómenos naturales para contribuir a llevar a cabo sus concepciones artificiales. En este sentido, la ciencia se erige como un auxiliar y colaborador obligado de la ingeniería. En efecto, aunque con miles de años de retraso con respecto a la técnica, la ciencia hizo acto de presencia en respuesta al anhelo de saber. La naturaleza humana posee también una curiosidad innata y una inclinación por la búsqueda del conocimiento por sí mismo, más allá de cualquier aplicación práctica posible. La ciencia, en su forma más pura, no está motivada por consideraciones utilitarias, sino que los seres humanos hemos buscado comprender el mundo que nos rodea simplemente por el afán de saber. Sin embargo, la ciencia a menudo se ve involucrada en consideraciones de utilidad, pues los conocimientos que atesora sirven de cimiento para lo que los ingenieros conciben con el concurso de su propia imaginación, los artefactos que forman el omnipresente mundo artificial. La relación entre la técnica y la ciencia es compleja. Tiene muchas vertientes. En tanto que la técnica se ocupa de forma primaria por la utilidad de sus productos, la ciencia pretende satisfacer, en primera opción, la curiosidad que suscitan los desconcertantes fenómenos naturales. Perdón. Pero en ciertos círculos intelectuales, la ciencia se ha considerado superior a la ingeniería al atribuirle un carácter más noble por la búsqueda de la verdad y su aspiración a desentrañar la textura fundamental del universo. En contraste,
la ingeniería se ha visto como una labor práctica y orientada a resolver problemas concretos, ya que su principal objetivo es la eficiencia y la funcionalidad en la producción de soluciones globales a cuestiones utilitarias. Su actuación es ajena a la del científico, que es quien cultiva la forma primordial del saber básico y aporta un mapa, una representación, un bosquejo que sirve también de ayuda a los ingenieros para conocer las propiedades de las cosas que forman el mundo. En consecuencia, ciencia y técnica tienen objetivos propios y diferentes. Esto es especialmente claro en la fase de formación de ingenieros y científicos. Sin embargo, a lo largo de los tiempos, los ingenieros han proporcionado herramientas y métodos que impulsan el progreso científico y los descubrimientos de los científicos han abierto nuevas posibilidades para el diseño y la construcción en ingeniería. En realidad, en nuestros días, la interdependencia entre la ingeniería y la ciencia es patente. Pero sin olvidar que históricamente las civilizaciones han desarrollado ingeniería y técnica para sobrevivir, construir, cultivar, entre otras muchas cosas, con una enorme anterioridad a que floreciera el método científico formal. Así, las civilizaciones egipcia, romana, china y tantas otras alrededor del mundo que construyeron monumentos, sistemas de irrigación, puentes, puertos y tantas otras maravillas de la remota ingeniería. Además, no se debe olvidar la agricultura que dio lugar a la primera revolución técnica a partir de la cual empieza a surgir la civilización. Pero entre algunos filósofos y científicos se ha hecho un lugar común afirmar que después de los inicios de la ciencia moderna en el siglo XVIII, toda ingeniería es el resultado de la aplicación de la ciencia, por lo que la ingeniería estaría de forma irremediable subordinada a la ciencia. Pero no es así. Los progresos técnicos que han conducido al mundo moderno no surgieron directamente de la ciencia, aunque esa luego contribuyese a su refinamiento. En esa idea puede hallarse el origen de la desafortunada paradoja europea: abundancia de publicaciones científicas, pero pocas innovaciones técnicas. En efecto, recordemos algunos hitos de la ingeniería que cambiaron el mundo en los últimos tiempos. En primer lugar está la máquina de vapor, que es el origen de la revolución industrial que transformó el mundo y que luego, cuando estas máquinas creadas por ingenieros llevaban decenios de explotación, dio lugar a la termodinámica, que crearon los científicos para explicar los fenómenos técnicos. También el telégrafo, que trajo consigo el procesamiento de la información que está en el origen de los ordenadores y de tantos otros progresos técnicos que forman el meollo del mundo artificial actual. Y, en fin, por citar un caso más entre tantos otros, la aviación, el vuelo de artefactos más pesados que el aire, que ya en el siglo XX revolucionó los medios de transporte a nivel mundial y que se originó en unos ingenios de técnica precientífica que tuvieron sus raíces en los planeadores. A ver si esto. Que tuvieron su origen en los planeadores que son claramente ajenos a la ciencia. Más bien parecen ingenios producto del ingenio humano, aunque con posterioridad
la aviación dio lugar a una brillante rama de la dinámica de fluidos, la aerodinámica. Estos tres casos que he citado ilustran la postura que se defiende en este libro, que históricamente la ingeniería precede a la ciencia, salvo algunos casos ya muy modernos, como puede ser la energía natural o la edición genética CRISPR, entre algunos más, pero el grueso de la ingeniería, si se estudia su historia, se ve que ha sido creada por gente ingeniosa capaz de encontrar soluciones a problemas prácticos concretos. En esta idea puede hallarse el origen de la desafortunada paradoja europea, abundancia de publicaciones científicas, pero pocas. Me da la sensación de que se me han traspapelado aquí algún papel. Aunque la ingeniería actual está empapada de ciencia, esto no implica que tenga su origen en ella. En tal caso, se pasaría por alto el proceso capital y definitorio de la ingeniería, la invención, el proyecto y el acto crucial de síntesis que caracteriza a los ingenieros, actuaciones que no pueden reducirse a una mera aplicación de la ciencia convencional. Es esencial reconocer la importancia de la innovación y el diseño, el entender que la ingeniería va mucho más allá de la simple aplicación de la ciencia. En todo caso, el ingeniero emplea la imaginación para resolver problemas concretos, recurriendo en su caso a la experiencia acumulada en cada rama de la ingeniería. Lo suyo es primordialmente llevar a cabo proyectos, hacer y todo lo relacionado con el saber hacer. En este sentido, hacer realidad aquello que es posible es la grandeza de los ingenieros. No obstante, la ciencia y la ingeniería comparten recursos naturales, como se puede ver en este espectro que presentamos aquí, en el que se presenta la transición de la ingeniería a la ciencia como un continuo en el cual inicialmente en la ingeniería la utilidad está por encima de la curiosidad que mueve a los científicos, mientras que en la ciencia la curiosidad está por encima de la utilidad. Esta dominancia relativa de curiosidad y de utilidad se puede representar en la figura anterior mediante una sigmoide decreciente para la utilidad y una sigmoide creciente para la curiosidad. Esta banda, que es una banda continua, que todo el mundo comprende perfectamente, se puede simplificar en 5 bandas, que sería el ingeniero genuino, en el cual la utilidad está por encima de la utilidad, el ingeniero investigador, en el cual la curiosidad, ya empieza a cubrir un cierto papel. En el extremo derecho tenemos a la ciencia, en donde la curiosidad está por encima de la utilidad. Luego, la ciencia aplicada, en donde la utilidad ya empieza a hacer acto de presencia, y esta zona central en la que se mezclan ciencia e ingeniería en nuestros días. Esto. De hecho, en la actualidad, una parte significativa de los científicos
busca aplicaciones para la ciencia. Además de publicaciones, coleccionan patentes. Y adopta también la utilidad como objetivo dominante, aunque el saciar la curiosidad haya sido lo que ha presidido los años de formación de esos científicos y lo que les confiere identidad y modos de actuación. Siguen siendo científicos o se han convertido en híbridos al adoptar también la utilidad, objetivo tradicional de la ingeniería, como meta prioritaria de su trabajo. A partir de las anteriores reflexiones, llegué a elaborar los argumentos que se incluyen en el libro que estamos presentando. Tengo que agradecer a los que en los días ya remotos de los años 70 cuestionaron la entidad de la ingeniería tanto en la Universidad Sevillana de aquellos años como en muchos otros ámbitos. Gracias a ellos tuve la motivación para escribir este libro. En suma, la ingeniería ha sido fundamental en la forma del mundo artificial en el que se desarrolla nuestra vida. Desde las infraestructuras hasta los dispositivos técnicos que usamos a diario, prácticamente todo lo que nos rodea ha sido diseñado, construido o perfeccionado por ingenieros. De ahí el título del libro que aquí nos tiene. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Aracil, y enhorabuena por esta segunda edición de este interesantísimo libro. A continuación, ya terminamos el acto con la clausura del presidente de la Real Academia de Ingeniería, don Jaime Domínguez Abascal. Bueno, únicamente agradecer de nuevo a todos los asistentes y agradecer también al Instituto Cervantes la posibilidad que nos ha dado de hacer esta presentación aquí y bueno, darle las gracias por su asistencia y esperando que Javier Aracil siga trabajando sobre la ingeniería, las peculiaridades de la ingeniería que siempre nos van a aportar luz sobre ello. Muchas gracias.